Buenas tardes, apreciados estudiantes. Una vez más nos reunimos para trabajar una sesión de clase. Hoy le damos apertura al módulo número 3 de Microsoft Excel. Entonces recuerden que para acceder a los contenidos que les orientaré el día de hoy, van a dirigirse al botón académico. Una vez se validen sus credenciales en la plataforma, es decir, que ingresen su usuario y contraseña, se van a dirigir por el botón académico, educación virtual, cursos virtuales. De allí van a dar 2 clics sobre el módulo optativa Excel 3. Se van a dirigir a la tarea número 1, porque hoy estamos trabajando la primera tarea, la primera actividad del módulo 3. Quiero pues de manera especial invitarlos a todos aquellos que tienen aún actividades por pendientes, por resolver, quienes tienen los exámenes aún del primer módulo o del módulo 2 que están allí pendientes, que no las han resuelto. Por favor, vamos a tratar de irnos poniendo al día con estas actividades para que pronto no dejen todo para última hora y se queden, digamos, como con muy poco tiempo para resolver las actividades que les he ido dejando en cada encuentro en la plataforma. Recuerden que hoy iniciamos ya el módulo número 3. Es importante que semana a semana vayan trabajando la actividad. Son actividades realmente pues muy sencillas, son actividades cortas, de modo que ustedes puedan ir avanzando y que tengan la posibilidad pues de alternar este tipo de actividades con sus labores diarias. Entonces, por favor, les agradezco que vayan pues estando al día. Ya algunos tienen sus notas en la plataforma. Quienes de pronto todavía no logran ubicar la forma como pueden observar sus notas, en sus perfiles, en sus cuentas, al lado del botón académico, encuentran otro botón que dice resultados de evaluación. Allí es donde ustedes pueden consultar las notas que se le van subiendo por cada taller que usted vaya enviando y la nota que usted saca como valoración de su examen final. Les recuerden, resultados de evaluación. Allí les va a aparecer una ventana donde les pregunta en qué programa están vinculados y les dice el periodo. Periodo sería pues el año y el semestre en el que estamos trabajando, que sería 2022-2, segundo semestre de 2022. Allí ya pueden ir revisando sus notas, si encuentran alguna inconsistencia, si tienen alguna sugerencia por hacer, con gusto la pueden formular a través del WhatsApp. Si de pronto no están de acuerdo con la nota que sacaron o necesitan algún refuerzo o algo adicional, por favor lo pueden consultar a través del WhatsApp y yo estaré atenta pues a resolverles de pronto las dudas e inquietudes que puedan tener respecto a las notas. Recuerden que si no están al día en el pago de la optativa, pues probablemente deban tener el título perdido, porque pues yo ya he ido subiendo las notas de acuerdo a los envíos que ustedes hacen, pero previo a ello, pues la plataforma valida el pago que ustedes tengan allí cargado en la plataforma. Entonces, esto como para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a entrar ya en contexto con lo que nos corresponde trabajar para esta semana, que recuerden lo van a encontrar en la tarea número 1 del módulo 3. Entonces aquí ya les he dejado previamente un mensaje y existe ya cargada en plataforma la guía de aprendizaje que ya se las voy a compartir. Esta que está aquí adjunta al mensaje. Vamos a abrirla. Bueno, para esta semana vamos a trabajar 2 temas claves que son el ordenamiento de los datos y la graficación. Pues ya en una clase anterior habíamos tocado el tema de los gráficos, pero igual aquí lo vamos a repasar de acuerdo pues a varios parámetros que nos solicita la guía. La tabla es con la que vamos a trabajar, es decir, donde vamos a tomar toda la información, es la que ustedes están observando allí en pantalla, que está en la plataforma, y ahí mismo vamos a repasar algunas operaciones básicas también para ese desarrollo. Aquí vamos a
hacer un ordenamiento de datos de acuerdo a unos parámetros específicos y vamos a realizar algunas gráficas. Entonces, para mejor aprovechamiento del tiempo, ya tengo la tabla digitada en Excel. Se las voy a compartir y empiezo a darles las orientaciones o indicaciones de esta semana. Bueno, entonces lo primero que debemos realizar es el diseño de la tabla, como ustedes la observan ahora en pantalla, es decir, van a transcribir la información que está en la guía, la vamos a pasar al libro de cálculo, libro de Excel, agregamos los bordes y todo aquello que ustedes quieran de pronto aplicarle de más y que ya conocen. Por ejemplo, si hay alguien que quiera aplicarle colores, que quiera de pronto, no sé, como darle un toque distinto a lo que está allí en la guía, lo pueden trabajar, no hay problema. Bueno, voy a dejarla de esta manera. Ustedes, si le quieren aplicar color, no hay problema, lo pueden hacer. Eso ya es gusto de cada uno. Listo, entonces, la información de hoy está basada en un contexto de unos equipos de fútbol, cada uno con el registro de lo que está haciendo respecto a los partidos en los que va participando. Entonces tenemos un listado de partidos ganados, un listado de partidos perdidos, un listado de partidos empatados y una última columna de total de partidos jugados. Entonces aquí están como la tabla de resultados, por eso la guía lleva el título de planilla de resultados. Entonces, ¿qué es la primera actividad que me solicita la guía? Pues después de haber digitado la información y haberla organizado, me pide que calcule la columna total de partidos jugados. Entonces, tengamos en cuenta que si, por ejemplo, en el primer caso, ganó 5 partidos, perdió 2, entonces quiere decir que hasta el momento ha jugado 7 partidos y ahora empató 3, quiere decir que el primer equipo de fútbol jugó 10 partidos. Entonces, eso es lo que necesitamos calcular para cada uno de los equipos de fútbol. Entonces, como es un total, hacemos uso de la fórmula de la suma. Es igual suma, esto es a manera de repaso, por eso no voy a detenerme mucho en la explicación porque ya esto lo hemos trabajado varias veces en clases anteriores. Aquí podemos seleccionar de manera rápida o también podemos tomar el primer dato, 2 puntos y el último, como quieran hacer. Cierro paréntesis y entro. Entonces ahí ya está. Entonces vamos a hacer el cálculo para cada uno de esos equipos de fútbol. Entonces aquí ya los tenemos ya calculados. Ahora voy a profundizar un poco el tema del ordenamiento de los datos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en Microsoft Excel, cuando nosotros organizamos la información, por defecto, él empieza el ordenamiento por la primera columna, es decir, va a ordenar los datos de acuerdo a la información que esté en la columna A. Por defecto lo hace de esa manera. No importa si de pronto estamos ordenando de menor a mayor, de mayor a menor, no importa cómo lo queramos ordenar, pero por defecto él siempre nos va a hacer el ordenamiento por columna A, es decir, va a tener en cuenta son los datos que estén registrados en columna A para hacer ese ordenamiento. Entonces, voy a mostrarles cómo nos quedaría. Selecciono la información, voy a tratar de seleccionar únicamente lo que es información como tal. Los títulos no los voy a incluir porque a veces cuando hacemos ordenamiento también nos ordena los títulos, es decir, nos los cambia de puesto, pues no es lo que necesito ahora. Entonces empiezo desde el primer equipo hasta el último, seleccionando. De allí me voy a dirigir al menú, a la sección modificar. Modificar. Y en la sección modificar, que encuentro autosuma, relleno, borrado, buscar y seleccionar, encuentro un icono que se llama ordenar y filtrar, que es este que les estoy aquí mostrando en pantalla. Al abrirlo, encuentro los dos formas de ordenar de manera rápida, que son
esta opción que dice ordenar de A a Z, que quiere decir de menor a mayor, o ordenar de Z a A, que quiere decir de mayor a menor. Entonces, como pues las letras que me fijan allí son las letras del abecedario, entonces quiere decir que él toma la Z como el valor mayor dentro del abecedario y la A como el valor menor. Entonces, cualquiera de estas dos formas yo puedo tomar, pero de aquí pues nos vamos a dar cuenta que él me va a ordenar es por la primera columna, así lo hace por defecto. Entonces vamos a decirle que me ordene de menor a mayor, es decir, de A a Z. Entonces, mirando los partidos de fútbol, debe dejar en primer puesto a Alemania, que empieza por A. Segundo puesto debe dejarme Argentina. Entonces voy a dar clic sobre la opción. Ampliamos la selección. Listo. Aquí está. Entonces, primero me organizo los de la A, luego los de la B, C, por D no hay, entonces pasa a la siguiente letra, E, F, G, H, I, así sucesivamente. Me ordeno de la A a la Z. Ahora vamos a observar que si, no, o sea, si comparamos la información con lo que está en la guía, cada uno de esos equipos se lleva la información que le corresponde. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de Colombia, dice tiene 5 partidos ganados, 2 perdidos. Vamos a mirar en la guía si eso es cierto. Colombia, 5 partidos ganados, 2 perdidos, 3 empatados. Pues miremos a ver que no nos haya cambiado la información. Pues aquí están, 5 partidos ganados, 2 perdidos, 3 empatados. Ahí está la información correcta, creo. Voy a volver a revisar para que de pronto no haya algún error de digitación. 2 perdidos, 3 empatados. Ahí está, Colombia, 5 ganados, 2 perdidos, 3 empatados. O sea, la información está correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que yo organice, los datos que le corresponden a cada uno de los equipos de fútbol se cambian de puesto hacia donde les corresponde ir. En este caso, Alemania, que pasó a primer puesto, se llevó los datos que le correspondían, es decir, los partidos ganados, que fueron 4, los perdidos, que fue 1, los empatados 2 y los totales jugados, que fueron 7. Entonces, nos va llevando la información, pero observen que ese ordenamiento que se hace por defecto siempre lo va a hacer por la columna A. Entonces, si aquí tenemos otra información, siempre por defecto nos lo va a tomar por aquí. Pero si de pronto en algún determinado momento yo necesito ordenar por alguna otra columna en específico que no sea la primera, o sea, que no sea la A, sino necesito ordenar, por ejemplo, por la B, por la C, la D, la E, o cualquier otra de las columnas que esté contenida en la tabla, hay que hacer un proceso diferente. Entonces, vamos a organizar la tabla de acuerdo al total de partidos jugados. O sea, vamos a dejar los de primero, los equipos que han jugado más partidos, y vamos a dejar de último los equipos que casi no han jugado partidos. Esto es un ejemplo que les estoy dando. En la guía hay otro punto distinto, pero pues se trata de ordenar. Entonces, selecciono la tabla, preferiblemente no incluyo los títulos porque a veces eso afecta. Entonces, solamente los datos. Como es un orden personalizado, yo no puedo escoger la opción por defecto. Entonces voy por ordenar y filtrar y aquí voy por la opción orden personalizado. En el orden personalizado es donde yo puedo escoger la columna por la cual yo voy a ordenar. Entonces aquí eso me aparece en la primera opción. Dice ordenar por. Entonces al abrir están todos los títulos de la tabla, todos los títulos que yo organicé en la tabla. Si de pronto no le salen los títulos, porque puede pasar que no salgan los títulos que tenemos en la tabla, sino que sale columna A, columna B, columna C, no importa, es lo mismo. Ustedes simplemente lo que tendrían que hacer es mirar la letra de la columna por la cual ustedes quieren ordenar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si a mí no me salen aquí los títulos de la columna y yo quiero ordenar por el total de partidos jugados, escogería la opción columna E.
porque quiero que me ordene por la columna E. Si les aparece aquí en el listado es así, columna A, B, C, D, E. Entonces sería el ordenamiento para este ejemplo que les estoy orientando, sería la columna E. Pero como aquí me salen pues los textos, los letreros de las columnas, los títulos, entonces yo voy a escoger total de partidos jugados, que sería la última opción, total de partidos jugados. Ahí ya lo tengo. Ahora, ordenar según, entonces tengo la opción de color de celda, de fuente, icono de la celda. Voy a dejar por defecto la opción valores, que esa ya está ahí, aquí no necesito cambiar nada. Ahora voy al criterio de ordenación, es decir, cómo los quiero, de grande a pequeño o de pequeño a grande. En este caso voy a dejar en primeros puestos los que más partidos han jugado. Entonces eso quiere decir que voy a ordenar de mayor a menor. Y finalmente acepto. Entonces revisemos que ahorita el primero era Alemania porque el ordenamiento estaba por defecto. Ahora pasó a ser Argentina porque Argentina es uno de los equipos que más partidos ha jugado. El segundo puesto está Colombia también con 10 partidos, sigue México, Uruguay con 8, Alemania y Brasil con 7 y Paraguay, Italia con 6 y Camerún y Francia quedaron como los dos últimos de la tabla porque son los que menos partidos han jugado. Pues observen que allí me realizó el ordenamiento de manera personalizada. Entonces, ¿qué me pide la guía en ese punto para personalizar? Pues me dice que ordenamos los equipos de fútbol alfabéticamente de mayor a menor de acuerdo a la columna partidos ganados. Entonces, ustedes en la guía van a ordenar, pero por la columna B, o sea, cuando estén desarrollando la guía. ¿Por qué columna B? Porque nos están pidiendo que organicemos por partidos ganados. Se seleccionan la información, irían ordenar y filtrar, orden personalizado, y aquí sería por partidos ganados. Les seleccionan esta opción y ahí pues terminan de hacer el proceso para que les organice los equipos, pero por partidos ganados, es decir, deben quedar los que más han ganado en la parte superior y así vamos disminuyendo hasta llegar a 0 porque hay uno que tiene de tope 0. Bueno, eso sería lo que corresponde al ordenamiento. Ahora vamos a trabajar, aquí igual en la guía hay una pequeña foto del icono, ordenar y filtrar, luego orden personalizado y de allí escogemos, dejamos la opción valores y ordenamos de A a Z o de Z como nos pida la guía o como a ustedes les convenga más hacer ese ordenamiento. Ahora vamos a graficar. Para la parte de los gráficos, pues vamos a tener que hacer 3 gráficas en la guía. Equipo de fútbol y partido ganado, equipo de fútbol y partido perdido, equipo de fútbol y partido empatado. Son 3 gráficos los que debemos agregar. Entonces aquí yo les voy a dar algunas indicaciones para realizar esos gráficos. Entonces, vamos a seleccionar primeramente la información que vamos a representar. Les recuerden que la guía me está pidiendo que sean solo 2 columnas. Equipo de fútbol, y empecemos con el primero, partidos ganados. Entonces miremos que aquí no hay mucho problema porque las 2 columnas están seguidas. Es decir, yo puedo hacer la selección sin problema porque las 2 columnas están seguidas. Equipo de fútbol y partidos ganados. Así lo vamos a representar. Entonces, para yo poder graficar, debo tener al menos 2 columnas para trabajar. En este caso, pues, no hay problema, repito, porque están seguidas las 2 columnas, es decir, la información que voy a registrar está pegadita. La A y la B son las que voy a graficar. Les selecciono, recuerden, me ubico en el centro de la celda y selecciono las 2 columnas. Seguido a ello, voy por el menú Insertar y en Insertar busco la opción de gráficos. Les vamos a revisar aquí que tenemos varios modelos o varios tipos de gráfico, pero cualquiera de esos gráficos no me va a servir para representar la información que yo quiero. Entonces, por ejemplo, voy a escoger este gráfico de tipo radial.
por ejemplo. Si yo escojo este tipo de gráfico, observen que muy difícilmente yo voy a poder concluir algo. O sea, aquí si yo quiero de pronto mirar quién es el que más partidos lleva ganados o quién es el que menos partidos lleva ganados, me queda un poco más complejo para mirarlo porque no es un tipo de gráfico que, digamos, me sirva o se adapte a la información que yo tengo. Entonces, ¿por qué? Porque cada rama, por ejemplo, la estadística requiere de gráficos de este tipo para darle lectura a los datos que manejamos en estadística. Entonces, de pronto aquí este ejercicio de la guía no es muy adaptable a este tipo de gráficos, es decir, preferiblemente que no lo usemos porque no puedo tener una lectura como precisa de los datos porque están dispersos. Entonces, no me sirve esa gráfica. Vuelvo a insertar. Vamos a mirar, por ejemplo, este circular. Abrimos aquí, diagrama circular. Aquí en este diagrama circular es un poco complejo también tener la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya pues modifiqué un poco el gráfico, inicialmente está así. Aquí me va dando los colores y los nombres. Aquí hay otro estilo que yo le pudiera aplicar, pero me quedaría muy difícil saber, por ejemplo, cuántos goles, cuántos partidos ganó Argentina, cuántos Colombia, cuántos México. ¿Por qué? Porque este tipo de gráficas en torta o gráfico circular, como se conoce también, no es el tipo de gráfico ideal para representar la información que yo tengo. Entonces, los gráficos circulares son ideales usarlos cuando yo voy a representar los resultados de una encuesta, que por ejemplo me dice el 20%, el 5%. Aquí estoy usando otros estilos, entonces observen acá. Este tipo de gráfico circular es ideal cuando yo voy a manejar porcentajes. Pues el 13% opina que sí, el 20% que no, el 70%. O sea, es para medir la información en porcentaje. Aquí yo no necesito saber, por ejemplo, Colombia cuánto porcentaje lleva de goles en los partidos que ha ganado. Entonces no sería el tipo de gráfico ideal para representar esa información. Entonces por ello voy a eliminarlo porque no me sirve. ¿Cómo lo eliminamos? Simplemente dando un clic encima del gráfico y presiono la tecla suprimir. Vamos nuevamente a mirar. Realmente me sirve el tipo de gráfico muy tradicional que son las barras, el diagrama de barras o diagrama de columnas, como también se conoce. Vamos a escoger las columnas. Aquí tenemos varios modelos de columnas, entonces observen que es mucho más fácil interpretar la información de esta manera. Miremos, aquí están los equipos de fútbol en la parte del eje X y en la parte del eje Y están los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que Colombia tiene 5, Italia tiene 5, Francia mantiene en el rango mínimo, es decir, en 0, y así sucesivamente el resto. Entonces, este tipo de gráfico sí me permite que yo pueda interpretar la información de manera bastante fácil y bastante didáctica. Entonces, observemos que no cualquier gráfico nos sirve, dependiendo de la información que nosotros queramos representar. Aparte de esto, cuando el gráfico aparece allí, se activa la sección de los estilos. ¿Qué son los estilos? Es para mejorar el aspecto del gráfico. Entonces, por ejemplo, este con fondo negro me le agrega el número de partidos ganados de cada uno de los equipos. Pero observen que desaparece el eje Y. ¿Por qué? Porque ya se lo está agregando a cada una de las barras. Puede ser este otro estilo, este otro, así. Así sucesivamente pueden ir recorriendo los estilos hasta que encuentren uno que ustedes crean pues que es de su gusto y que para ustedes le es muy fácil representar la información utilizando ese estilo. Voy a dejarle este. Listo, ahí tengo el primer gráfico. Les decía que no es tan complejo cuando las dos columnas que yo voy a graficar están seguidas. Ahora, si yo lo que quiero es representar o graficar
columnas que estén separadas. Por ejemplo, equipo de fútbol y partidos empatados, es decir, columna A y columna D. Entonces, para poder hacer esa selección, observen que se incluye la columna B y la columna C y no necesito graficarlas o representarlas a través de la gráfica que voy a organizar. Entonces, para que estas dos no se seleccionen, debo hacer un proceso adicional. Selecciono la primera columna, que es la de los equipos de fútbol. Seguidamente, voy a presionar la tecla Control, que está en la esquina izquierda inferior. Tecla Control. Voy en un momentico a buscar una imagen de un teclado para que la identifiquemos fácilmente. Ya les muestro la tecla. Entonces, miren, la tecla Control es esta que les estoy mostrando en la figura. Voy a tratar de ampliarla un poco. Es esta que encontramos en la esquina izquierda inferior. Es esa tecla. En el momento en que vamos a hacer este tipo de gráficas, la tenemos que usar. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la primera columna. Tengan presente que esta tecla Control la debemos usar. Vuelvo nuevamente al libro de Excel donde estoy dándoles la explicación. Entonces, selecciono el título. No olviden, por favor, que el título para graficar es necesario incluirlo, es decir, lo seleccionamos, empezamos a partir de él. Selecciono, aquí presiono la tecla Control, que ya les mostré pues en una figura de un teclado donde se ubicaba, y ahí puedo ir a escoger cualquiera de las otras columnas. Entonces, por ejemplo, digamos partidos empatados. Entonces, doy clic en el título de partidos empatados y selecciono hacia abajo. Entonces, observen que ahí se hizo como un pequeño corte y ya no me incluye columna B ni columna C porque la tecla Control lo que me permite o me ayuda en este proceso es a dar ese salto que necesito hasta llegar a la columna siguiente. Aquí nuevamente repito el proceso, insertar, escojo un tipo de gráfico. Recuerden que para esta información son ideales los gráficos en barras. Selecciono, vamos a escoger otras barras y aquí tengo. Entonces miramos, Uruguay ha empatado casi 5 partidos, México igual, Camerún tiene 0 empates porque está en el borde. Vamos a mirar en la tabla si eso es cierto. Sí, aquí está, 0. Colombia, vamos a mirarla, dice que tiene 3, muy bien, ahí está en la gráfica. Entonces observen que es muy fácil representar la información cuando tenemos los datos a la mano. Aquí podemos aplicar cualquiera de estos estilos, como ya les dije hace un momento. Podemos usar cualquiera de ellos de acuerdo a cómo la vista nos lo permite. Miramos. Ahí podemos aplicar cualquiera de los estilos. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces, así aplicaremos, aplican cualquiera de los estilos que ustedes quieran. Aquí es importante que resaltemos lo siguiente. Si alguna información de la tabla cambia, por ende, el gráfico también cambia. Entonces, voy a mostrarles qué sería. Por ejemplo, aquí en esta representación que hice, hay un equipo que es Camerún que está en 0. Es decir, que no tiene, perdón. Es decir, Camerún tiene 0 partidos empatados. Si en algún momento, por ejemplo, yo actualizo esta información y digo que Camerún tiene 10 partidos, por ejemplo, empatados, presiono Enter y automáticamente observen cómo la barra donde está el equipo Camerún cambia de
de forma. O sea, primero que estaba en 0, pues se encontraba, voy a volver a repetir, estaba en 0, se encontraba en el margen inferior, o sea, sobre el borde, sobre el margen, y al modificarle la información, automáticamente el gráfico se revalida y se revalidan todas las operaciones que involucren ese dato. Entonces es importante que tengamos esto presente, que no importa si la información cambia, automáticamente todo se valida. Bueno, entonces esto sería pues lo que corresponde al tema de esta semana. Trabajamos el ordenamiento de los datos y trabajamos la forma de graficar. Nos quedan solo 5 minutos para cortarse la sesión. Entonces, finalmente, cuando ustedes ya terminen la actividad, la van a guardar y van a ir a sus plataformas. La guardan en cualquier ubicación que ustedes deseen pertinente, vuelven a la plataforma y realizan el envío. Aquí vamos a cerrar la guía. Aquí cerramos la guía y ustedes van a encontrar allí un botón en color azul que dice responder tarea, luego la opción de cargar archivo y allí adjuntan la actividad que acabamos de desarrollar. ¿Sí? Respecto a los colores y digamos como a la parte estética de la tabla, ustedes le pueden adicionar lo que ustedes consideren pertinente, el tipo de letra, el tamaño, colores, como ustedes quieran. Pero importante es que nos enfoquemos en lo que es la parte de graficación o representación gráfica de los datos y la parte del ordenamiento. Entonces, ya sería lo que corresponde a esta orientación, lo que corresponde a la clase de hoy. No sé si alguien de los que esté presente tiene alguna duda, tienen consultas o tiene algún aporte adicional por hacer. Les agradezco por favor también como información adicional que revisen sus notas y cualquier inconsistencia o inconformidad me la hacen saber a través del WhatsApp para estar pues ya ir quedando al día con los procesos de ustedes. No sé si alguien quiera preguntar algo o damos por finalizada la sesión. Nos quedan aún algunos minutos para el corte. Bueno, ninguno consulta. Voy a tomar pues la asistencia con los que están presentes. Judith Aparicio, Rosángela Rojas, Yaneira y Julie Troncoso. Son quienes están pues en este momento activos allí en la sesión de clase. Voy a finalizar. Cualquier duda e inquietud, repito, a través del WhatsApp le atendemos. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana para pues, darle continuidad al plan de trabajo que tenemos organizado para la parte de la optativa. Feliz y gracias, profe. Bueno, a ustedes por estar presentes. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, Rosángela.